Hola, bienvenido. El último tratado de control de armas nucleares restante entre Estados Unidos y Rusia expiró el jueves 5 de febrero y la narrativa dominante que están recibiendo es: no se preocupen, esto realmente no importa tanto. Los tratados de control de armas de largo alcance han sido hechos casi irrelevantes por una nueva generación de armamento y sistemas de defensa, además del surgimiento de otras superpotencias, incluyendo China. El argumento siendo hecho es que todo el proceso de control de armas nucleares fue un fenómeno de la Guerra Fría y posguerra fría que tiene relevancia limitada o nula hoy, que la falta general de alarma en todo el mundo a medida que se acercaba la fecha de expiración de New START apoya esta visión y que todos ahora pueden ver lo que todos los demás están haciendo a través de vigilancia satelital sofisticada, así que realmente se necesitan tratados reales para vigilar eso. Pero aquí está lo que este análisis tranquilizador está desesperadamente tratando de no decirte. La razón por la que New START se ha vuelto irrelevante no es porque los tratados de control de armas sean obsoletos, es porque las restricciones que imponían ya han sido sistemáticamente evadidas a través de desarrollo de armas que no están cubiertas por los tratados, porque el consenso fundamental que hacía posible el control de armas, que ambos lados se benefician de transparencia mutua y restricciones en arsenales nucleares, ha colapsado completamente, y porque estamos de hecho entrando en carrera armamentista nuclear multipolar sin las salvaguardas o canales de comunicación que previnieron uso accidental o escalada no deseada durante la Guerra Fría. El hecho de que esto no haya desencadenado pánico inmediato no significa que no sea extraordinariamente peligroso. Significa que hemos normalizado niveles de riesgo nuclear que habrían sido impensables hace una década. Se suponía que era el fin de una era, y de la era de la Guerra Fría. El jueves 5 de febrero, el último tratado de control de armas restante entre Estados Unidos y Rusia expiró. Pero en el momento mismo en que New START, en lo que se refiere a controles de armas nucleares, ¿qué tan perverso suena ese nombre?, llegó a su fin, provocando temores crecientes de que el mundo estaba a punto de entrar en una nueva carrera armamentista. Estados Unidos dejó saber que estaba, de hecho, hablando con Moscú sobre renovar el tratado, que establece números máximos para misiles nucleares de largo alcance y ojivas, por un periodo aún no especificado. Quizás, solo quizás, otro New START está en el horizonte. Un nuevo New START, si quieres. La formulación aquí es reveladora, provocando temores crecientes, seguido inmediatamente de pero en realidad están hablando sobre renovarlo. Es estructura diseñada para tranquilizar. Sí, el tratado expiró. Sí, eso suena aterrador, pero no te preocupes porque están hablando. Pero nota lo que no se dice. ¿Están hablando seriamente o simplemente posponando el momento en que tienen que admitir públicamente que no hay acuerdo? Un periodo aún no especificado significa que están cerca de acuerdo o que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cuánto tiempo renovar. Hay un argumento a hacer de que todo el proceso de control de armas nucleares fue un fenómeno de la Guerra Fría y posguerra fría que tiene relevancia limitada o nula hoy. Esa visión podría ser apoyada por la falta general de alarma en todo el mundo a medida que se acercaba la fecha de expiración de New START. Después de todo, todos los otros tratados de armas nucleares habían sido abrogados o expirado, incluyendo, más pertinente para Europa, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, INF, de 1987.
Este es el argumento central. El control de armas nucleares es reliquia de la Guerra Fría que ya no es relevante. Pero este argumento confunde causa y efecto de manera peligrosa. La razón por la que otros tratados de armas nucleares fueron abrogados o expiraron no es porque se volvieron irrelevantes, es porque ambos lados decidieron que preferían libertad de desarrollar nuevas armas sobre las restricciones que los tratados imponían. La abrogación del tratado INF en 2019, por ejemplo, fue porque tanto Estados Unidos como Rusia querían desarrollar misiles de rango intermedio que el tratado prohibía. El hecho de que esos tratados murieran no demuestra que el control de armas sea obsoleto, demuestra que ambos lados eligieron carrera armamentista sobre restricciones. Entonces, ¿qué diferencia haría realmente la desaparición del último de esos tratados, un acuerdo de 10 años firmado en 2010 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y el ruso Dmitry Medvedev, además de quizás ahorrar a ambos lados los costos financieros considerables de un libre para todos de armas nucleares? Muchas de las viejas restricciones simplemente se han vuelto irrelevantes con el desarrollo de clases completamente nuevas de armas, incluyendo los muy promocionados misiles hipersónicos de Rusia y la sofisticación de la vigilancia satelital. Todos ahora pueden ver lo que todos los demás están haciendo, con mucho mayor detalle y con precisión mucho mayor que antes. Se necesitan realmente tratados para vigilar eso. Este argumento es profundamente engañoso. Sí, nuevas clases de armas como misiles hipersónicos no están cubiertas por New START, pero eso no hace que New START sea irrelevante, hace que sea inadecuado. La respuesta correcta a armas emergiendo que no están cubiertas por tratados existentes no es bien. Supongo que ya no necesitamos tratados. Necesitamos nuevos tratados que cubran las nuevas armas. Y el argumento de que la vigilancia satelital hace que los tratados sean innecesarios malinterpreta fundamentalmente lo que los tratados de control de armas hacen. Los tratados no existen principalmente porque necesitas que el otro lado te permita verificar su conteo de armas. Existen porque establecen reglas, crean expectativas mutuas, proporcionan marcos legales para quejas cuando las reglas son violadas y, lo más importante, crean canales de comunicación y procesos de verificación que reducen el riesgo de malentendidos que podrían desencadenar guerra. Puedes ver desde satélites que Rusia está construyendo nuevas ojivas, pero sin tratado no tienes marco legal para protestar. No tienes proceso de verificación donde los inspectores visitan instalaciones y cuentan armas. No tienes canales de comunicación regulares donde los funcionarios discuten cumplimiento. El contexto también ha cambiado. Los principios de Yalta que habían gobernado la paz de la Guerra Fría en Europa fueron anulados por la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, aunque la designación de Rusia como el Estado sucesor de la Unión Soviética permitió que los tratados de control de armas continuaran por un tiempo. La desintegración de Yugoslavia vio a la OTAN y Rusia alineados en lados opuestos, un proceso intensificado por la ampliación de la OTAN para incluir los estados bálticos y la mayoría de los antiguos países del Pacto de Varsovia, que también perturbó parte de la aritmética de conteo de misiles. Quizás el cambio más grande en el contexto, sin embargo, ha sido el ascenso de China y el crecimiento exponencial de su poder militar, incluyendo sus capacidades nucleares. Cada cierto tiempo, un funcionario estadounidense sugiere que si va a haber algún retorno al control de armas nucleares,
no tiene sentido no incluir a China. Este argumento, que el contexto ha cambiado tanto que el viejo marco bilateral Estados Unidos-Rusia es obsoleto, tiene mérito real, pero nuevamente confunde el problema con la solución. Sí, China ahora es potencia nuclear importante. Sí, la ampliación de la OTAN cambió dinámicas de seguridad europeas, pero la respuesta correcta a el mundo es más complejo ahora con más actores nucleares no es. Así que supongo que ya no necesitamos control de armas. Es. Necesitamos marcos de control de armas más sofisticados que incluyan a más actores. Quizás el cambio más grande en el contexto, sin embargo, ha sido el ascenso de China y el crecimiento exponencial de su poder militar, incluyendo sus capacidades nucleares. Cada cierto tiempo, un funcionario estadounidense sugiere que si va a haber algún retorno al control de armas nucleares, no tiene sentido no incluir a China. ¿Cuánto entusiasmo por esto podría haber en Beijing, sin embargo, o de hecho en Rusia, que todavía se ve a sí misma como la contraparte de superpotencia única a Estados Unidos? Es difícil de juzgar. Esto es admisión inadvertida de que el control de armas requiere voluntad de las partes de restringirse mutuamente. China no tiene interés en unirse a tratados de control de armas que congelarían su arsenal en niveles muy inferiores a Estados Unidos y Rusia. Rusia no quiere tratados trilaterales que la tratarían como igual a China en lugar de como par único de Estados Unidos. Estados Unidos quiere que China se una, pero solo en términos que preservarían ventaja estadounidense. Nadie está dispuesto a hacer concesiones necesarias para hacer posible el control de armas multinacional. ¿Y qué hay de esos países, como India y Pakistán, que son recién llegados relativos al club nuclear, pero no son parte de ningún arreglo de control de armas? Su ejemplo incluso podría sugerir que la capacidad nuclear puede actuar como restricción en sí misma, ya que ambos lados reconocen el riesgo de lo que, hace todos esos años, se denominó destrucción mutua asegurada, o MAD para abreviar. Este es argumento de que no necesitamos control de armas porque la disuasión nuclear funciona automáticamente. Ambos lados saben que usar armas nucleares invita a retaliación devastadora, así que nadie las usa. Pero este argumento ignora toda la historia de casi fallos durante la Guerra Fría, donde malfunciones técnicas, malentendidos o decisiones de comandantes individuales casi desencadenaron guerra nuclear. La disuasión previene guerras nucleares intencionales, pero no previene guerras nucleares accidentales causadas por fallos técnicos, malentendidos o escalada no deseada. Y sin tratados que establezcan canales de comunicación, procesos de verificación y expectativas mutuas, el riesgo de uso accidental o no deseado aumenta dramáticamente. Sin embargo, el compromiso estadounidense en conversaciones de último minuto planteando una extensión de New START, seguramente decisión de Donald Trump, sugiere que incluso este ultrarrealista ve algo en lo que queda del proceso de control de armas nucleares que podría valer la pena salvar, al menos por ahora. Aquí está donde el análisis se vuelve más honesto sobre lo que realmente está sucediendo. Trump no está extendiendo New START porque cree en control de armas como principio. Lo está haciendo porque ve beneficios tácticos inmediatos de mantener algún marco de diálogo con Rusia. Pero eso es admisión de que los tratados de control de armas no son obsoletos. Todavía sirven funciones importantes, incluso para líderes que son escépticos sobre su valor de seguridad intrínseco. Primero, y quizás la consideración principal a corto plazo, es el mensaje que envía a Moscú.
Estados Unidos no está rechazando una propuesta rusa de plano. Quiere mantener las relaciones en equilibrio. Hay poco costo diplomático o de cualquier otro tipo para Estados Unidos en aceptar hablar y mantener el tratado en vigor durante ese tiempo. Si ayuda a hacer que Rusia se sienta más segura dentro de sus propias fronteras, tanto mejor. Segundo, el control de armas ha ayudado a los lados a formalizar canales de comunicación desde el apogeo de la Guerra Fría. Cuando no había terreno común en nada más, las conversaciones sobre armas nucleares han proporcionado el pretexto para hablar. Estas dos observaciones admiten inadvertidamente funciones cruciales que los tratados de control de armas sirven más allá de simplemente limitar números de armas. Proporcionan canal de comunicación cuando todos los otros canales están cerrados. Crean pretexto para diplomacia cuando la diplomacia de otro modo sería políticamente imposible. Permiten que ambos lados señalen intenciones y reduzcan tensiones de maneras que serían difíciles sin marco formal. El control de armas y los arreglos de seguridad más generalmente han estado de vuelta en el marco de las conversaciones Estados Unidos-Rusia desde el comienzo del segundo término de Trump. El control de armas es el viejo recurso cuando las relaciones están tensas. Una tercera consideración es más nebulosa, pero puede ser pertinente. El comienzo de la guerra de Ucrania escuchó conversaciones muy sueltas, en ambos lados, así como de europeos y otros, sobre el posible uso de armas nucleares, con un ataque de armas real siendo mencionado en algunos círculos como nada que temer. Esto es quizás la observación más importante en todo el análisis. Hemos normalizado discusión sobre uso de armas nucleares de maneras que habrían sido impensables hace una década. Durante la Guerra Fría, usar armas nucleares era impensable excepto en escenarios más extremos de guerra total. Ahora funcionarios y analistas hablan casualmente sobre usar armas nucleares tácticas en Ucrania como si fueran simplemente otra opción de política. Esa normalización es extraordinariamente peligrosa porque erosiona el tabú contra uso nuclear que ha prevenido su uso desde 1945. Por supuesto, lo que parecía una actitud escandalosamente despreocupada hacia las armas nucleares puede reflejar nada más que el desvanecimiento de la memoria sobre la realidad de Hiroshima y Nagasaki, el terror extendido por la crisis de los misiles cubanos y los movimientos masivos de paz que estos temores generaron. Para aquellos que recuerdan tales días, sin embargo, incluirían al Trump de 79 años, el último vestigio del control de armas nucleares podría parecer un poco demasiado precioso para ser descartado antes de que se haya dado más pensamiento a lo que podría seguir. Así que el argumento reconoce que hay razones para preservar control de armas, memoria de cuán cerca llegamos a guerra nuclear, reconocimiento de que el descuido sobre armas nucleares es peligroso, pero luego trata estas como consideraciones nebulosas en lugar de como las preocupaciones fundamentales de seguridad que son. Tu entendimiento de este momento está siendo moldeado por si aceptas la narrativa tranquilizadora de que el fin de New START no importa realmente porque el control de armas es reliquia obsoleta de la Guerra Fría, o si reconoces que la razón por la que los tratados de control de armas han colapsado no es porque sean irrelevantes, sino porque ambos lados han decidido que prefieren libertad de correr carrera armamentista sobre restricciones que los tratados imponen, y que la ausencia de marcos de control de armas aumenta dramáticamente el riesgo de guerra nuclear accidental
o escalación no deseada. La primera narrativa asume que la disuasión nuclear funciona automáticamente sin necesidad de comunicación formal o restricciones. La segunda reconoce que durante la Guerra Fría tuvimos docenas de casi fallos que casi desencadenaron guerra nuclear a pesar de disuasión, y que sin tratados estableciendo canales de comunicación y expectativas mutuas, el riesgo de tal fallo aumenta. Y mientras estés leyendo análisis tranquilizador sobre cómo la vigilancia satelital hace que los tratados sean innecesarios, estás perdiendo que estamos entrando en primera carrera armamentista nuclear multipolar sin restricciones desde los años 1960, que China está expandiendo su arsenal mientras Estados Unidos y Rusia abandonan tratados que limitaban los suyos, que nuevas clases de armas como misiles hipersónicos y drones armados nucleares están siendo desarrollados fuera de cualquier marco de control de armas, y que hemos normalizado discusión casual sobre uso de armas nucleares de maneras que erosionan el tabú contra uso que ha prevenido guerra nuclear por 80 años. El hecho de que esto no haya causado pánico no significa que no sea peligroso. Significa que hemos normalizado niveles de riesgo nuclear que deberían aterrorizarnos. Nos vemos pronto.